Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros esta fantástica cerradura de gorjas que me envía Jonedu del foro ganzuando.es. Muchísimas gracias, compañero. Jonedu es un profesional de la cerrajería. Agradezco muchísimo las aportaciones de profesionales. Ellos tienen acceso a cerraduras que yo no puedo obtener de otra manera. Muchísimas gracias, Jonedu. Esta es una cerradura marca Cisa, aquí lo podéis ver, 6 gorjas. Son cerraduras, bueno, muy grandes, muy pesadas, como veis. Hace falta dar 4 medias vueltas para abrir y para cerrar la cerradura, aquí lo podéis ver. Vamos a abrir la cerradura para verla por dentro antes de hacer la apertura, y así podréis ver mejor qué es lo que está sucediendo durante el ganzuado. Esta es una cerradura de 6 gorjas, 3 más 3, lo que significa que el arrastre está en medio. En realidad la codificación sería solo eso, no sería ni lo de abajo. Tiene 2 codificaciones diferentes, una para cada cuarto, para cada media vuelta, y la codificación sería esa. El arrastre estaría aquí en medio, estas serían primera, segunda y tercera gorjas, el arrastre aquí en medio, cuarta, quinta y sexta. Y el resto sería duplicar la codificación, ya que en esta cerradura, como veremos ahora, las gorjas no están colocadas en medio, están en uno de los lados, y eso hace que cuando metamos la llave de un lado actúe esta parte de la codificación, y cuando la metemos de otro actúa esta otra parte de la codificación. Vamos a verlo, vamos a desmontarla y vemos cómo es por dentro. Vamos allá. Bueno, esta es la tapa. Este es uno de los tirantes que acciona el cierre superior de la puerta, o el inferior, realmente no está colocado al revés. Este sería el otro. Quitamos algunas piezas para poder ver mejor la cerradura. Aquí tenéis los bulones con el arrastre, y debajo de esta chapa, vamos a quitar esto, debajo de esta chapa estaría el paquete de gorjas. Aquí lo tenéis, 3 gorjas, el arrastre y otras 3 gorjas, cada una con su muelle. Vamos a quitar esta chapa y lo vemos más claramente. Vamos allá. Muy interesante, no había tenido como estas. Las que había tenido en este formato son cerraduras con las gorjas todas juntas, sin el arrastre en medio. Vamos a ver, ahí está, saltado el muelle. Dejamos esto aquí, los muelles, y aquí tenemos las gorjas, cada una con su muelle independiente. Aquí lo tenéis. Estas serían las gorjas. Unos codifican para una codificación para un lado de la llave, y la siguiente para el otro lado de la llave, la otra codificación. 1, 2 con su muelle. Fijaros la diferencia en las gorjas. Aquí la codificación está más centrada, aquí va más al extremo. Se corresponde con el dibujo de la llave, evidentemente. El pilar de paso está a ambos lados del arrastre, lógicamente. Vamos a ver si podemos sacar el arrastre y vemos las gorjas de abajo. A ver, ahí va muy ajustado, ahí está, aquí lo tenéis. Este sería el arrastre con los bulones, muy aparatoso, y aquí tenéis el pilar de paso por arriba y por abajo, y aquí estarían las otras 3 gorjas, cada una con su muelle. Entonces, como os decía, 6 gorjas, el arrastre en medio,
las gorjas están pegadas a este lateral, con lo que cuando entra la llave desde este lado actúa esta parte de la codificación y cuando entra desde el lado contrario actúa la otra parte de la codificación, esta de aquí. Vamos a montarla de nuevo, la colocamos en el aprieto e intentamos hacerle la apertura. Os veo en un momento. Bueno, ya tengo colocada la cerradura en el aprieto, como podéis ver. Es muy grande, muy pesada, se mueve mucho, no es nada estable, pero voy a intentar que se vea y que no se mueva demasiado. Bueno, como veis, esta cerradura necesita dar 4 medias vueltas para abrir y para cerrar. He colocado una marca en medio, esa marca correspondería a las 2 primeras medias vueltas. Es lo que yo voy a ganzuar, ya que las otras dos son repetición de las 2 primeras. La llave tiene 2 codificaciones, vamos a ver si podemos verlo. Esta sería la codificación que actúa en la primera media vuelta. Primero, segundo y tercero son escalonados de una longitud media a una longitud larga. Aquí tendríamos el arrastre, aquí en medio. Cuarta es de longitud media, quinta muy larga y sexta también es larga. La otra codificación, la que actúa en la segunda media vuelta, sería primera de longitud media, segunda muy larga, tercera bastante larga, aquí estaría el arrastre, quinta muy larga, cuarta muy larga, quinta es bastante corta y sexta sería bastante larga. Es más difícil la segunda vuelta por alguna razón, pero bueno, cualquiera de las dos se puede complicar. Son aperturas que yo, que no tengo experiencia en este tipo de cerraduras, me resultan muy largas. Voy a utilizar este tensor casero que he fabricado. Le coloco un peso para que haga tensión por sí mismo. Es una varilla de 5 milímetros de diámetro de acero y he hecho un agujero y he colocado otra varilla de 2 milímetros y medio soldada para que no se mueva. Funciona muy bien, la verdad. Ahí está. Queda así colocado con el peso. Hace tensión él solo y permite tener las dos manos para controlar la ganzúa, y también voy a tener que distensionar, sobre todo al principio, con la tercera y sexta gorja, ya que se quedan muy duras y no mueven, y lo hago empujando con el dedo pulgar el tensor hacia atrás. Empezaré con una tensión media y luego le añadiré más peso para terminar cada una de las dos aperturas. Vamos allá. Voy a utilizar este palpador hecho con varilla de cuerda de piano de 2 milímetros de diámetro que he hecho yo mismo, no tiene ningún misterio. Vamos allá, de adelante hacia atrás. Primera nada, segunda nada, tercera pide. Ayudo con el pulgar, si habéis visto, distensiono para poder moverla, si no, no se mueve. Sexta, vamos a ver, primera, segunda, tercera, cada un avance. Ahí distensiono para mover la sexta, tercera de nuevo, cuarta nada, quinta nada, sexta, ya se mueven las dos. Tercera, ya ha dado un buen avance. Cuarta, sexta, un muy buen avance. Ahí la primera ha hecho un clic. Quinta, sexta, primera, de nuevo, segunda. Tercero nada, cuarto, quinto, primera, segunda, un buen avance. Ahí el cuarto ha hecho un clic. Tercera, un buen avance. Cuarto nada. Ya parece que
que no dan señal, todas están libres, así que voy a añadirle más peso para ver si así se producen mayores avances. Primero nada, segundo nada, tercero un clic, primero un clic, cuarto, vamos a ver, primero, segundo, tercero un clic, cuarto nada, quinto pide, ahí he ayudado a que se moviese distensionando, tercero, cuarto un clic, quinto un clic, sexto un clic, primero de nuevo, quinto, sexto, sexto de nuevo, tercero, segundo, sexto un buen avance, segundo un buen avance, quinto, primero pide, no se quiere mover, ahí ha movido, no, ahí he tenido que distensionar para moverla, quizás esté ligeramente pasado, no es habitual que haga eso. Quinto, ahí está, al mover el quinto gira, vamos a ver si podemos sacar el tensor, y ahora le voy a quitar peso para manejarlo más fácilmente. Ahora al volver a meterlo avanzará, ahí está, y tendríamos esa primera vuelta, ese primer cuarto de vuelta hecho. Si os fijáis aquí, la distancia antes era esta y ahora es la mitad. Vamos a ver, vamos a por el siguiente, le he quitado peso, hacemos la misma operación, vamos allá, empezamos de adelante hacia atrás, primera nada, segunda nada, tercera, distensiono para poder mover la tercera, cuarto nada, quinto nada, sexto pide, ahí he distensionado para mover el sexto, sexto de nuevo, tercero un clic, sexto, tercero, cuarto, vamos a ver, tercero de nuevo, cuarto nada, sexto nada, primero pide, ahí, primero, no sé si he pasado, primero ahora sí mueve, tercero pide, tercero, segundo, primero y segundo y tercero están aparentemente, cuarto ha hecho un clic, cuarto pide, ahí, primero, segundo, tercero nada, cuarto un clic,
le voy a añadir más peso. Ya noto que no dan feedback. Vamos a ver si mejoran. Primero, segundo, tercero, nada. Cuarto, ahí ha dado un avance. Quinto. Sexto, vamos a ver ese sexto. Ahí. Ha hecho un clic. Primero, segundo, tercero. Cuarto. Quinto. No localizo bien al sexto. Parece que está. Quinto. Puedo haber pasado el sexto. Voy a distensionar. Ahí algo ha caído. Creo que había pasado el sexto. Cuarto. Un clic. Ahí sí está el sexto. Vamos a ver. Esta apertura es más difícil que la otra. Voy a quitar peso. Primero, segundo. Tercero. Cuarto, quinto. Distensiono de nuevo. Vamos a volver a empezar. Vamos allá. Se va moviendo toda la cerradura, ya lo siento, pero el soporte no es muy estable. Tercero, ahí, ha hecho un clic. Sexto. Tercero de nuevo. Sexto. Tercero. Sexto ha dado un avance. Tercero, un buen avance. Sexto. Tercero. Sexto de nuevo. Tercero, hay un buen avance. Primero. Segundo pide. Cuarto pide. Primero, segundo y tercero están. Cuarto un clic. Quinto nada. Sexto nada. Vamos a ver. Vamos a colocar más peso. Vamos a ver si ahora no pasó nada.
cuarto un clic, quinto nada, sexto nada, tercero un clic, cuarto nada, quinto nada, sexto un clic, tercero, sexto de nuevo, tercero, segundo, ahí había dado un clic, sexto, vamos a ver, primero, segundo, tercero, nada, cuarto, ninguno da señal, ahí, el segundo ha hecho un clic, cuarto, y por fin voy a quitar el peso, por fin con ese cuarto está, queda un poquito, ahora al meter el tensor y girar, ahí está, suena y ha entrado, como podéis ver, hasta la marca. Inicialmente la cerradura estaba ahí y la hemos ganzuado hasta esta posición. Vamos a abrir la cerradura para que veáis que está todo dentro y funcionando. Son cerraduras completamente diferentes a las que estamos habituados, multipunto o de serreta, pero realmente si tenéis ocasión no dejéis de probarlas porque son apasionantes, son muy divertidas. Es un mundo nuevo y merece la pena sin duda aprender a ganzuarlas. Vamos a ver, se me está acabando la batería, espero que aguante porque esta es ya la tercera vez que intento este vídeo. Cuando no falla una cosa, falla otra, y si no, como casi siempre, falla el ganzuador. No es una apertura difícil, pero es muy larga, muy tediosa, y hay muchas cosas que pueden fallar. El tensor que se sale de su sitio. De hecho, como habéis visto, he pasado una gorja y he tenido que volver a empezar. Bueno, vamos a ver si podemos abrirla. Ahí está. La tapa. Esta es una pieza. Esta es otra pieza. Esto por aquí. Bueno, para que veáis que efectivamente están 3 y 3. Estas 3 y estas 3 gorjas. Vamos a mirar que estén los muelles y que esté todo funcionando. Aquí esto es. Vamos a ver. Si podemos quitar la tapa. Muchos tornillos. Son muy interesantes. Ups, por ahí ha saltado un muelle. Muy interesantes de explorar. Aquí lo tenéis. Todas las gorjas, cada una con su muelle. Y las otras 3 aquí están, cada una también con su muelle. Esta y esta. Las otras 3.
Bueno, no quiero alargar más el vídeo, una cerradura apasionante. Y esta habría sido el ganzuado. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.